Bueno, vamos a continuar como con este repaso muy somero, muy breve. Antes veíamos un poco las marcas de guitarras y para qué están hechas, para qué uso están hechos. Eh, Sabemos que, por ejemplo, lo que son Jackson, esas guitarras Jackson, vamos a ver, esta es la página web de ellos. Las Dinky son del modelo de Jackson, de la guitarra Jackson más conocidos, son guitarras estadounidenses, tienen bajos también. Las Dinky son de las más conocidas. Y de Ibanez, pues, ¿qué será que lo que no tiene esta gente? Tiene de todo. Esos son los modelos que ofrece Ibanez. Estos son los más costosos, obviamente. Pero también ofrecen packs, ¿no? Como hemos visto, estas guitarras son más orientadas a el metal. Si bien se puede tocar algo de hard rock con ellas, sí, son más orientadas a tocar metal. Lo mismo con la Jackson y Ibanez, ¿no? ¿Por qué? Porque como lo vimos antes, tienen humbuckers. Y los humbuckers, como vimos, son micrófonos que son diseñados para poder capturar más saturación del sonido, más distorsión, más ganancia y darle más punch a la señal de la guitarra. Es decir, que el sonido no suene limpio, sino que suene súper saturado, pero que no suene mal. El problema, por ejemplo, muchas veces de querer ponerle un sonido muy saturado a una guitarra que no tiene humbuckers, sino que tiene single coils, es decir, pastillas de un solo bobinado, que solamente tiene un bobinado, no dos, es que el sonido va, pues va, valga la redundancia, va a sonar pues un poco estridente, desagradable. ¿Por qué? Porque no son pastillas diseñadas para capturar esa saturación, ese grado de ganancia. Por eso es que estas guitarras son ideales para el metal. Ahora, ¿cuál es la cuestión aquí? Como lo veíamos antes, si uno se interesa por una guitarra de estas, por ejemplo, en un género que es pesado, como el thrash metal, el death metal, el power metal, ¿no? Cualquier variedad de metal que esté como entre el rango del hard rock y el metal, lo que vamos a buscar para una persona que apenas está comenzando es una guitarra que tenga puente fijo. Por ejemplo, esta. Esto es para diestros, pues es un poco difícil, la verdad, conseguir guitarras para zurdos aquí en Colombia, pero pues se podría hacer el esfuerzo y conseguirla, pedirla a otro país. Hay una posibilidad, se puede, por Amazon o por Guitar Center, hay que ver cómo se puede hacer eso, pero se podría hacer esa gestión. O ver si algún almacén de música aquí en Cali, pues puede pedirla a una distribuidora, ¿no? Hay formas. Entonces, tenemos esta que es de puente fijo, que es una super strat de puente fijo, que sería como la ideal, pues, si uno quiere empezar, el tipo de guitarra, no digo que sea esta con la que se debe empezar, porque yo viendo esta me di cuenta de que, pues, es una guitarra bastante costosa, no es como para un principiante, pero estoy poniendo ejemplos, no contra rangos de precios, sino ejemplos, sí. ¿Por cuál no empezaría yo? Por cualquier guitarra, como lo hablamos antes, que tenga este tipo de puente, que es el puente tipo Floyd Rose, que es el puente flotante, bueno, como le quieran llamar. Puente flotante porque literalmente está flotando. Ahorita pues puedo demostrarles como pues una guitarra que yo tengo que es Ibanez de Floyd Rose, bueno, desde puente flotante y explicar un poco por qué no se recomendaría. En sí es porque son muy difíciles de calibrar, el instrumento es muy difícil de calibrar y es muy difícil, es complicado pues de afinar. ¿Por qué? Porque aquí tienen como unas ceguetas, no, como unos tornillitos que van a permitir hacer como una labor como de sellado, es decir, van a hacer que una vez esté afinada la guitarra, que con el movimiento de la palanca, porque son puentes flotantes porque justamente están diseñadas para que esta palanca se mueva para un lado y para otro, de arriba a abajo, no se desafinen. Pero ahí está el problema, que para afinarlas es un problema. ¿Por qué? Porque si no mueve un clavijero acá, porque eso es todo un sistema que súper dependiente. Entonces, si esto acá no está ajustado,
si me olvidó esto, bueno, me olvidó esta pieza, la verdad. Si uno mueve una clavija, por ejemplo, y esto no está ajustado, va a descompensar el sistema y va a descalibrar el sistema del fluid rose. Porque eso es como, las guitarras se mueven bajo el principio, esta guitarra o bueno, las guitarras en general, se calibran bajo el principio de la tensión. Y sobre todo estas, porque estas guitarras atrás tienen unos muelles, como unos resortes que ayudan a mantener la tensión entre la parte que generan las cuerdas para que el puente quede nivelado. Después lo mostraré. Entonces, por eso no recomiendo para un principiante tener este tipo de guitarras con este tipo de puentes, porque van a pasar más tiempo uno intentando calibrar la guitarra, intentando afinar la guitarra, que practicando. Y un principiante lo que tiene que hacer es practicar, practicar, practicar. Eso es lo que hay que hacer. Y este tipo de guitarras, por ejemplo, sí son más adecuadas. ¿Sí ven la diferencia? Esto pues puede ser muy llamativo, uno lo ve y entra a la tienda y dice, qué berraquera, se ve muy chévere, pero si uno va a comprar una guitarra y va a ser tu primera guitarra, no lo recomiendo. Eléctrica, pues. Ya esta guitarra es un puente fijo y es súper recomendable este tipo de guitarras, este tipo. No digo que es tan específico porque pues, se ve que es cariñosa. Pero en sí es esto. Lo mismo pasa con Ibanez. Vamos a ver esta, por ejemplo. Esta creo que es una serie más, esta es una serie económica de Ibanez. Habría que buscar si, sí, esta es la serie económica, la Gio. Habría que buscar si tienen esta versión, que creo que sí la tienen para zurdos, pero habría que pedirla. Habría que averiguar dónde se puede mandar a pedir para que la traigan acá, a Colombia, a Cali. Pero esta es como la gama más baja de ellos. Pues más que decirle gama baja, bueno, sí es una gama relativamente baja, pero no quiere decir que sea mala. Es una guitarra buena, es Ibanez. Estas son fabricadas en Indonesia, me parece que este modelo es fabricado en Indonesia. Y Ibanez ya comienza a fabricar sus guitarras en Japón, pues a partir de, pues, dependiendo de la gama del modelo. Por ejemplo, yo pues te diría, estaría seguro casi completamente, viéndonos acá las RG. Por ejemplo, esto está fabricado en Japón, sí o sí. Y debe valer, no debe bajar de $2,000, $3,000. Esta también. Pero son guitarras mucho, mucho más finas. Aquí vemos, por ejemplo, esta tiene Floyd Rose y con humbucker, single coil y humbucker. Ahora, tal vez, ¿qué se podría hacer? ¿Qué le recomendaría yo? Estas guitarras son, como los digo, como para tocar. En este caso, específicamente, esta guitarra te serviría para tocar hard rock o metal, entre esos géneros. Estará diseñada. Si uno quiere algo versátil, también puede procurar que sea una guitarra que tenga pastilla humbucker, una single coil en el medio, que te facilite como cuando quieras tocar algo más suave, no tan fuerte como rock alternativo, por ejemplo, una single coil acá en el medio y otra humbucker acá en la pastilla del puente, para tener una mayor versatilidad. Vamos a ir a ver un poco ya, pues terminado de ver estas guitarras. Esta es lo que nos ofrece un poco Ibanez en esa gama. Está la Jumpstar, que es un pack. Habría que revisar de pronto si tienen esta misma guitarra. Ay, no parece. Bueno, en fin. Si tienen este mismo pack, si lo tienen en guitarra para zurdos, ¿no? Epiphone y Gibson. Los hablamos antes, son guitarras diseñadas para el hard rock, principalmente. Se puede tocar blues, desde luego con ellas, pero, por ejemplo, esta guitarra que es una Les Paul Special tiene un tipo de micrófono diferente al que hemos visto antes. Esta es una P90, son micrófonos más antiguos. Eh, Nos permitirá tocar blues, por ejemplo, ¿sí? Y también, eh, a ver, no quiere decir que porque esas tengan humbucker, las Gibson tengan humbucker, las Epiphone tengan pastillas de tipo humbucker, no quiere decir que no podamos tocar blues. Desde luego que se va a poder tocar blues, por ejemplo. B.B. King, por ejemplo, tocaba blues.
Lo que pasa es que van a tener un tono más cálido, un tono más grueso, por decirlo de alguna manera, un poco más grave, más orientado a los graves. Lo que son las guitarras Fender y las Squier van a tener un tono más brillante, es decir, un tono más orientado a los agudos. ¿Por qué? Porque montan pastillas single coils. Entonces, no solamente depende del género del que uno vaya a tocar, sino del estilo. Pero así se distribuyen un poco las variaciones, porque hay blues con el que efectivamente se puede tocar, pues, eh, con este tipo de pastillas, con este tipo de guitarras. Como lo veríamos antes, Epiphone nos da una opciones, nos da la Les Paul, nos da la SG, nos da la ES, la Arctop, la acústica, lo mismo que nos da la Gibson, la marca Gibson, sino que aquí pues estoy poniendo como para ejemplificar. Pero esas son guitarras que, como verán, estos son en dólares, pues es difícil, ¿no? Adquirirlas. Entonces vamos a ir cerrando acá y vamos a quedarnos, por ejemplo, con las Epiphone. Epiphone ofrece muy buenas posibilidades. Vamos a ver la Les Paul, a ver más o menos qué ofrecen. Y como ven, es el mismo modelo Les Paul de las Gibson, pero pues con una fabricación más económica. Por ejemplo, aquí nos aparecen los precios. Si en Gibson nos costaban $2,000, aquí van a costar 800, $700. Este es un pack que ofrece también Epiphone, que pues yo no lo he probado, la verdad. Vale $200 y es muy interesante. También está este, que es basado en el de Slash, en la guitarra Slash, inspirada en el de Slash. Eh, ¿Qué más? La Les Paul estándar, bueno. Eh, este es muy interesante, este pack, para comenzar. Como nos tiene humbuckers y vale $270. Es para diestros. La otra es bien Amazon, uno para zurdos. Habría que ver si se puede conseguir. Como les digo, es más complejo, lastimosamente, conseguir estas guitarras para 10 zurdos, perdón. Pero si se pudiera conseguir este paquete, sería ideal porque trae todo, trae el amplificador, trae el cable de conexión, trae algunos picks, trae el strap para colgarse la guitarra, la funda, la guitarra obviamente. Es muy completo. Un Squire, por ejemplo, bueno, vamos a cerrar la de Fender porque Fender pues son algo más costosas. Bueno, aquí no nos mandó las de Fender. Vamos a ver una cosa. Cerramos la de Squire, efectivamente, no la de Fender. Fender, lo mismo. Eh, Tienen sus modelos, Stratocaster, Telecaster, Jaguar, Jazzmaster. Va a depender un poco la elección de la guitarra, del estilo que uno quiera, el tipo de música que uno escuche. Una Stratocaster es recomendada también. Uno podría decir que, por ejemplo, esta configuración también sirve mucho. La configuración de guitarra Stratocaster. Aquí estamos viendo una Fender, pero bueno, también las habrá en Stratocaster de Squier con formato humbucker en el puente y dos single coils. Esto nos da una versatilidad muy chévere, es muy interesante porque nos va a permitir tocar música que cuando tenemos activado este micrófono de acá, vamos a poder tirar algo más fuerte, pero si queremos un sonido más brillante, podemos más de tipo jazz, por ejemplo, o tal vez blues, aunque ya vimos que el blues también pues, no es exclusivo de estos micrófonos, pues lo vamos a poder utilizar, ¿no? Es muy versátil y vamos a poder combinar este micrófono con este, por ejemplo. Em, Eso sería en general. En cuanto a Fender, vamos a ver Squier, que nos ofrecen. Ofrecen la Telecaster, también creo que ellos ofrecen la Infinity. Habría que ver si la venden para zurdos también. Yo tuve esa guitarra recomendadísima, la verdad. Fue mi primera guitarra. Eh, es muy interesante si uno quiere empezar. Tiene puente semiflotante, es decir, es buena para empezar. No es flotante, ojo, es semiflotante. Tiene single coils. Y bueno,
Pero no se le puede pedir mucho más a la vida. ¿Qué más les puedo mostrar por acá? Sí, básicamente si ponemos la Infinity nos va a mostrar esta. Ah, bueno, está la Telecaster también. Que de nuevo tiene single coils. Esta pastilla acá es diferente porque tiene tapa de níquel y va a dar como tiene tapa de níquel, nos va a dar un sonido un poco más cálido que la single coil normal. Aquí habría que profundizar y darse la tarea de investigar bien qué es lo que queremos exactamente, qué es realmente lo que nos interesa tocar, porque si nos interesa tocar metal, esta guitarra no nos va a servir para nada. Si queremos tocar, eh, por ejemplo, música tipo Led Zeppelin, pues, nos puede servir, sí, porque Jimmy Page, de hecho, usaba esta guitarra en los Yardbirds, cuando tocaba en esa banda. Eh, si queremos tocar tipo música como de Pink Floyd, ese rock psicodélico, nos va a venir súper bien ese tipo de guitarra. También la Stratocaster nos va a venir súper genial. Eh, si queremos tocar más de tipo Slash, Hard Rock, Guns N' Roses, pues es más recomendable tener una Epiphone, la verdad, pues por la cantidad de, pues por los single coils, como, ve, por los humbuckers, porque montan doble bobinado, aguanta más el género del hard rock. Se podría, pero pues no es como lo más común, ¿no? Bueno, mm, eso sería en cuanto a estas tres guitarras. Vamos a ver un poco ese tipo de guitarras que son las acústicas, las electroacústicas, que no es lo mismo decir que tener una guitarra española, por ejemplo, esta es una guitarra española que una acústica. Las guitarras españolas tienen cuerdas de nylon, que son estas transparentes, se diferencia mucho en el sonido de una guitarra acústica. Una guitarra acústica, por ejemplo, vamos a meternos acá, tiene cuerdas de bronce, de entorchado de bronce, son distintas. Entonces habría que ver un poco, pues, qué nos interesa allí. Bueno, esto es Guitar Center. Este es un almacén de guitarras, una cadena de almacenes de guitarras, de instrumentos musicales en general, de Estados Unidos. Si uno tiene un buzón en Estados Unidos que le pueda mandar instrumentos acá a Colombia, se podría hacer una orden desde acá y pues uno se orientaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, buscamos shop, inclusive hasta instrumentos usados, guitarras para zurdos, left-handed. Aquí nos va a aparecer toda una gama. Obviamente, los precios estos en dólares. Pero uno podría buscar algo que se ajuste a los rangos de precios. Uno buscaría, no algo tan costoso, por ejemplo, estos o estos. A ver qué nos aparece. Por ejemplo, esta es una opción muy interesante. Una Jackson, inclusive. Vale 240 $50, redondémoslo. Más el envío, no sé, y habría que multiplicar esa cifra por 4 pues, por cómo está el peso colombiano en desventaja frente al dólar. También venden una Squire Infinity Stratocaster para zurdos usada de $140, pues no me parece mal. Las guitarras usadas sí son como una lotería a veces porque lo ideal es probarlas, es uno verlas en persona. Y así. Mm, y esa también, esta es una Ibanez, es una Jackson, una Jackson. Esta, por ejemplo, es pues, una opción interesante, ya que tiene, como vemos, puente semiflotante, tiene humbucker en el puente, en la pastilla del puente, humbucker en la pastilla del mástil y single coil en el medio. Esto nos va a permitir, de acuerdo al selector, a la configuración que tengamos seleccionada, tener un sonido muy versátil. Si quieres tocar algo más suave, pues bueno, selecciona la configuración del medio para escoger la single coil. Si quieres algo metal o hard rock, pues de una seleccionas la pastilla del puente o del mástil y así sucesivamente. La Classic Vibes también es muy interesante. A ver cómo está de precio. Bueno, que vale el doble que esta. Em, Especificaciones. A ver, bueno, la cosa con comprar guitarras por separado, que no vengan en combo, en el pack,
es que pues van a venir sin estuche, sin el amplificador, sin el cable, bueno, todo eso. Y aquí nos da un poco la especificación. Micrófono del medio, H, es decir, humbucker. Ah, no, espera. Aquí me equivoqué un poco con la nomenclatura. Eh, bueno, ahí tuve una pequeña confusión con las H's. Eh, a ver qué dicen los comentarios de esta guitarra. Eh, sí, dicen que es buena en general y es bonita. Ibanez es una opción que siempre hay que tenerla en cuenta si es posible. Y esta opción, la Squire Affinity, también. Yo recomendaría muchísimo este, de verdad. Es súper interesante. Bueno, vamos a ver un poco, yo que tenía abierto hasta aquí. Ah, bueno, las maderas de las guitarras. ¿Qué tipo de maderas se suelen usar más? Mm, Porque la construcción de la guitarra, eh, la construcción de la guitarra nos va a dar pistas un poco de hacia qué es lo que queremos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queremos un sonido más cálido, un sonido más robusto, un sonido más brillante, más agudo, pues las maderas van a jugar un papel muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos esta página, yo la recomiendo mucho, y nos van a dar unas pistas de esto. Así, en grosso modo, aquí es como se divide una guitarra. El diapasón de la parte de adelante es donde pone pues, los trastes y todo el asunto. Ese es el mástil. La parte de arriba del mástil se le conoce como clavijero. A estas cositas de metal que van a afinar las cuerdas se le llama clavijas. Esta es la parte de atrás de la guitarra, esta es la parte de frente. Este es el puente de la guitarra y en general esto es el cuerpo. ¿Listo? Eh, Aquí tenemos una orientación, ¿no? Eh, y una orientación en cuanto, por ejemplo, el caoba es de las maderas más utilizadas en las Les Paul, en las guitarras de tipo Les Paul. Esta es una guitarra que seguro está hecha del cuerpo de caoba y el mástil de caoba y probablemente el diapasón esté hecho de palo de rosa o palisandro, que aporta calidez, como es acá, y nos da como esta gráfica. ¿Qué significa que la guitarra tenga un sonido cálido? Yo antes he venido usando estos conceptos de cálido, brillante. El sonido cálido son aquellos sonidos que son como más gruesos, como más, uno dice como que tiene más potencia, como que son más enfocados en los graves y en los medios, en los bajos, mientras que el sonido brillante tiende a ser como más agudo y es muy característico de las guitarras Les Paul. Ya entonces aquí tenemos cómo se orienta esto. Por ejemplo, antes decíamos que las guitarras Ibanez, la Super Strat, volviendo acá al ejemplo, suelen ser más todoterreno y eso se ve en su madera. Porque uno puede decir que de alguna manera el caoba es la madera que más se usa en las guitarras Les Paul y que tal vez el fresno y el arce es una madera que se usa demasiado en las guitarras de tipo Squier, de tipo Stratocaster, perdón, y Telecaster. Y ahí es donde vemos la diferencia. ¿Sí me siguen? Entonces el tilo es una de las maderas y el aliso también va a ser una de las maderas como todo terreno, va a estar en un punto medio en el sonido, entre cálido y brillante. Entonces esta guitarra probablemente monte una madera con cuerpo de aliso o fresno o tilo. ¿Por qué? Porque son guitarras muy polifacéticas, sirven para tocar de esto, de aquello. Es común ver, por ejemplo, que como les digo, las Les Paul, las SG, las guitarras de Epiphone monten más este tipo de maderas que son más cálidas, que dan un sonido más cálido, más sólidas, mientras que las Squier, las tipo Stratocaster y Telecaster monten maderas que son sonidos más brillantes, es decir, sonidos más agudos, ¿listo? Más definidos al oído, que es más fácil de discriminar al oído. Y esa es una gama.
que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, por ejemplo, uno se puede basar en esta escala para, por ejemplo, digamos, si estás viendo una guitarra y dice, ah, no, que la guitarra está hecha de nogal. Ah, bueno, vamos a ver qué sonoridad tiene el nogal. Ah, bueno, este es el nogal. Tiende a ser más brillante que cálido. Lo mismo para el mástil. Lo mismo, caoba, palo de rosa o palisandro o arce. Volvemos a encontrarnos con lo mismo. Madera más común es para el diapasón de la guitarra. Encontramos el palo santo, el palo de rosa, el arce. El palo de rosa, mejor dicho, lo vamos a encontrar en casi todas las Les Paul, casi todas las SG, también la podemos encontrar mucho en la Super Strat. Y las arce los vamos a encontrar muchísimo más en las guitarras Telecaster, en las Stratocaster, y en las Jaguar, en las Jazzmaster. Y el ébano es un componente, es una madera muy poco utilizada, pero que da un sonido muy brillante, pero hoy en día casi no se usa. Se usan más estas dos para el diapasón. Pero teniendo ese conocimiento sabemos hacia qué tipo de sonido nos va a dar las guitarras. Y uno puede buscar más o menos en YouTube cómo suenan las guitarras en función de su madera. ¿Listo? Vamos a ver los tipos de puentes. ¿Qué es un puente? Esto es el puente de la guitarra, como lo veíamos antes. No vamos a verlos todos. Vamos a ver el puente fijo, el puente de la Telecaster, el Tunomatic y el Floyd Rose y el Ibanez Edge, por si nos interesa. Vamos a empezar con el Ibanez Edge para decir qué es lo que no queremos para una persona principiante, qué no es lo recomendable ese tipo de puentes, que son como un tipo de puente flotante, justamente por todo lo que ya explicamos previamente. ¿Listo? Que es difícil afinarlos, es difícil calibrarlos, bueno, es todo un cañengo ahí. Y si se descalibra, bueno. Y esta es la ingeniería de un puente flotante, en Floyd Rose. Aquí estas es el sistema de bloqueo, que es lo que le llamamos para que cuando movamos la palanca de vibrato, que viene a ser bueno, aquí no está, que usualmente, que es esta, cuando la movamos hacia arriba y abajo, la guitarra no desafine. El problema es justamente afinar y calibrar la guitarra. Este es un puente semiflotante. Va a ser útil, es recomendable también para principiantes. Pues se recomienda que no se le dé mucho uso al trémolo, a la palanca, pero nos va a permitir cierta estabilidad. Este es otro muy interesante, se puede encontrar en guitarras de tipo Ibanez o Superstrat o Jackson. Y este es el característico de las guitarras SG, las guitarras Les Paul, el Tunomatic. Es puente fijo. Puente fijo, porque a los puentes fijos se les va a llamar así porque pues no se pueden mover, no como el Floyd Rose o el puente flotante, que es lo mismo. Y esto va a ayudar a que el instrumento sea muy estable en su afinación, que no estemos teniendo problemas de afinación y todo el cuento. Es el puente de la Telecaster. Cada uno de estos puentes tiene sus particularidades a la hora de calibrarlos, porque sí, los puentes también se calibran, tanto en altura como en quintado, octavado, em, como en curvatura, por decirlo de alguna manera. Pero eso será materia de otro, otro video de pronto. Pero son parámetros importantes y también, así como un puente fijo hay que calibrarle la altura, el quintado o el octavado, también hay que hacerlo para, adivinaron, el Floyd Rose, que también es un dolor de cabeza, la verdad. Calibrar este puente es un dolor de cabeza. Soy muy enfático en eso. Vamos a ver tipos de micrófonos. Habíamos hablado del single coil, del humbucker. No hablamos del mini humbucker ni de las P90. Bueno, las P90 son las que mostramos antes. Son estas. Dan un sonido bastante cálido. Se usaba mucho en los años que 50 este tipo de micrófono. Bueno, sí, desde las 40 existen y sirve mucho para el blues, el jazz y estilos más leves. ¿Por qué? Porque tienen un solo bobinado. Van viendo cómo va la cosa. Vamos al single coil. Por ejemplo,
La single coil, bobina simple, nos sirven para el pop, para el rock y para el blues. Un rock, que hay que decirlo en muchos paréntesis, un rock suave, no muy pesado. Y son estos. Y el humbucker, por ejemplo, Jimi Hendrix, Ritchie Blackmore y David Gilmour usan ese tipo de micrófonos, los single coils, como lo vimos antes, y el humbucker que es característico de las Les Paul. Hay humbuckers que tienen tapa de níquel y otras que no tienen tapa de níquel. La tapa de níquel va a ayudar como a aportar cierta calidez al sonido, como lo veníamos hablando antes. Y va a ayudar justamente el humbucker a mitigar, a eliminar un zumbido que hace la bobina simple cuando tiene mucha distorsión o mucha ganancia. Aquí como te lo dice. Como lo veíamos antes, lo usan guitarristas como Slash, Angus Young, de AC/DC o Gary Moore, no sé si lo conozcan. Las mini humbuckers, que son humbuckers, son la misma, pero humbuckers comprimidas, pero no suelen ser tan comunes. Las blade pickups o hot rails, esas son, ¿cómo decirlo? Son como humbuckers, pero comprimidas en una single coil. Aguantan mucha ganancia, aguantan bastante ganancia, de hecho, pero son más costosas también. Y como lo verán, guitarristas de géneros un poco más pesados como Pantera o Iron Maiden, Dave Murray de Iron Maiden. Estas no las conozco tanto, son una variante del single coil, no sabría decir mucho. Están estas, las piezo, em, que son como una característica mixta, pero aquí no se ve muy bien y no sé cómo explicarlas muy bien. Ayuda mucho a tener sustain. Bueno, vamos a amplificación. Como lo veíamos, hay tres tipos de amplificadores: amplificadores a transistores, como los Fender, el Fender Champion 100, que este es pues, para músicos profesionales; amplificadores híbridos, como el Marshall; el amplificador a válvulas, bueno, el híbrido no lo mencioné antes, pero funciona a partir de válvulas y transistores. El de válvulas, esas son las válvulas que montaban los Marshall antes, que todavía, algunos Marshall todavía montan. No, es menos común cada vez porque estas válvulas son muy frágiles, se rompen y cuando se rompen hay que reemplazarlas o inclusive con el paso del tiempo, simplemente por mantenimiento, hay que reemplazarlas. Como dice acá, requieren más mantenimiento, pero son de calidad pura y dan un sonido muy cálido, pero hace que sean más frágiles porque transportar un amplificador así de un lugar a otro hace que se vuelvan pues, más frágiles. Hace que el mantenimiento sea muy pesado. Este es un Mesa Boogie. Y bueno, no menciona en esta página los amplificadores digitales como el Boss Katana que les explicaba antes, pero aquí vemos algunas marcas de amplificación. Marshall, Fender, Mesa Boogie, Orange Box, también son muy interesantes. Lani, son muy conocida. Line 6, Blackstar, Boss, aquí lo tenemos. Buguera, no he probado tanto. Y estas de acá no las he usado nunca, la verdad. Y esta tampoco. Eso en cuanto a amplificadores. Como les digo, esto es un repaso muy rápido. Estos son transistores, característicos de los amplificadores de transistores. La característica que tienen estos amplificadores es que son más económicos, como lo dice acá, porque no requieren válvulas. Las válvulas aportan mucho peso al amplificador y hacen que sea mucho más frágil, pero tiene un sonido más análogo, más cálido. Es un sonido que muchos guitarristas prefieren, de hecho, a pesar de ser tan complejo. Bueno, aquí tenemos el amplificador combo, como lo veíamos antes, que tiene los potenciómetros y el parlante incorporados en un mismo paquete. Y tenemos amplificadores, los cabezales, que en el video anterior me equivoqué, esto no se le conoce como gabinete, no sé de dónde saqué eso, sino que es cabezal y el gabinete con G. El gabinete es el que va a contener la bocina y el cabezal va a contener los potenciómetros. ¿Listo? Esto ya es para usarlo en conciertos y todas las cosas. Suena muy duro. Como veíamos acá, tenemos combos, tenemos cabezales, tenemos pantallas.
amplificadores valvulares, aquí nos aparecen algunas marcas eh, y algunos accesorios. Esta página es muy interesante. Bueno, vamos a los pedales de efectos. No voy a detenerme mucho acá. Existen los efectos que son. Los efectos permiten añadir color al sonido de la guitarra. Si uno habla que, por ejemplo, la conexión entre la guitarra, por ejemplo, yo tengo una Epiphone. Si yo tengo una guitarra Epiphone y la conecto a un amplificador Marshall, si bien va a tener un efecto, ¿sí? Un sonido en específico, lo que hacen los pedales de efectos, aquí los veíamos antes en el video anterior, es añadirle matiz al sonido a través de modulación, a través de filtros, a través de delays, de reverberación, de saturación del sonido o distorsión, de ecualización como para calibrar un poco el sonido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos los overdrive, los de distorsión. Los de distorsión se van a encargar un poco la gama de distorsión. Podemos encontrar desde el más bajito, el overdrive, booster también, la distorsión y el fuzz, que es un tipo de pedal que usaba mucho Jimi Hendrix, por ejemplo. La distorsión básicamente lo que le va a añadir es como ese punch extra que necesita el sonido, esa saturación, esa suciedad, que el sonido no suene tan limpio en la guitarra, sino que suene como, que haga que la guitarra de rock suena rock, por decirlo de alguna forma. Es como el ejemplo que yo usaba cuando empecé apenas en esto. Que la guitarra de metal suena a metal. ¿Listo? El fuzz si lo ponemos en una escala de menor a menor, el overdrive es como la distorsión más suave, junto con el booster. De hecho, el booster solamente se usa muchas veces como para darle un incremento al empuje, al de la señal, cuando tenemos una cadena de efectos con muchos pedales, ¿sí? Eso se le va a llamar cadena de efectos cuando tenemos varios pedales con el amplificador y todo el cuento. El booster lo que va a ayudar es a darle un empuje adicional a la señal para que no se apague, para que no disminuya la señal del instrumento. El overdrive, que es la saturación suave y cálida, es la distorsión, que es más potente, como lo vemos acá, que es como el punto medio, y el fuzz, que se usaba en los 60s, que Jimi Hendrix tuvo un papel muy importante en esto, en la creación de ese tipo de distorsión, que es una distorsión más sucia y con muchos bajos. Lo vemos acá, Jimi Hendrix lo usaba mucho. Tenemos el reverb, que es un efecto que ayuda como a hacer de cuenta que estamos en una sala y tocando la guitarra. El delay va a coger esa misma señal y va a reproducirla en intervalos de tiempo. Entonces, si digamos tocamos una nota, esa nota se va a reproducir por un tiempo hasta que desaparezca. Así nosotros no estemos tocando. El compresor va a ayudar a comprimir la señal, el wah-wah lo usó mucho Jimi Hendrix también. Es difícil, no me detengo mucho en explicar cómo suena cada uno porque es difícil describir cómo suena, la verdad. El reverb es como si tú cogieras una guitarra y estuvieras en un baño y te pusieras a tocar la guitarra. Obviamente va a sonar con una reverberación porque estás en una habitación cerrada. Eso es el efecto que va a tratar de simular el reverb o la reverberación. Cuando tú estás en el baño, por ejemplo, no se está bañando y habla para sí mismo, pues siente como que la voz rebota, que hay un eco, eso es el reverb. Así va a sonar. Y eso es una cadena de efectos. Así es una cadena de efectos. Entonces, yo, por ejemplo, puedo tener una guitarra directamente conectada al amplificador y va a sonar bien. Pero lo que es el fuzz, la distorsión, el overdrive, le van a añadir color. Obviamente no quiere decir que todo eso se usa al mismo tiempo. Ojo, no se usa al mismo tiempo. Yo puedo tener activado un fuzz y tener activado un chorus y un delay y un reverb al mismo tiempo, pero tener desactivado la distorsión y el overdrive, porque si no ya se va a crear como un exceso de distorsión y no queremos eso. Si quiero lograr un sonido más cálido, más Pink Floyd, por ejemplo, pongo Pink Floyd pues porque no se me ocurren más ejemplos ahorita, vamos a tener solamente activado un reverb o sin mucho una distorsión, aunque David Gilmour a veces usaba el fuzz en alguno de sus solos, pero por lo general él usa mucho el overdrive.
Aquí dije reverb antes, es overdrive, perdón. Y la señal va a empezar aquí, va a seguir aquí, aquí, aquí. No va a pasar por aquí, pues porque va a estar desactivado. Va a estar aquí el overdrive, va a pasar al amplificador, del amplificador va a pasar a la cadena de efectos y así sucesivamente. De acuerdo a qué efectos tengamos activados, bueno, se va a añadir color al sonido. Se le va a añadir color como por capas. Es como un sándwich. Haz de cuenta que el, esto es el pan, por ejemplo, la guitarra es el pan y si quieres añadirle mermelada, pues le añades mermelada con esto y esa mermelada va a tener un sabor diferente a esta otra mermelada o mantequilla de maní, yo qué sé, es un ejemplo. Esta página es muy interesante porque ayuda a calibrar, ayuda a enseñar un poco cómo calibrar todo esto, cada, cada pedal. Pero cuando uno es principiante, pues se recomienda pues, empezar simplemente por una guitarra y un amplificador, porque usualmente los amplificadores ya traen una distorsión incorporada. Ya luego uno se puede comprar un pedal, pues, con el tiempo, ya cuando sepa que la guitarra es lo suyo, lo de uno, y así. Vamos a ver accesorios para guitarra. ¿Listo? Soporte de la guitarra. Esto es muy, muy importante, el afinador. Conseguirse un afinador. Esto no vale más de que 30.000 pesos, 20.000 pesos, yo qué sé. Y es muy importante, ¿por qué? Porque nos va a ayudar a afinar la guitarra, valga la redundancia, simplemente colocando esto en la guitarra, en el clavijero de la guitarra. Es decir, eso es una pinza que se coloca aquí, ahí arribita, y se coloca ya. Uno va tocando las notas de la guitarra, las cuerdas al aire, la 1, la 2, la 3, la 4, la 6, hasta llegar a la 6. Y te va diciendo si la guitarra está afinada y si, no, y si está desafinada, pues uno le va ajustando. ¿Por qué es importante tener esto? Porque primero que nada, el oído humano es muy impreciso, ¿sí? Uno puede intentar afinar a oído, pero pues no hace lo mismo porque el oído humano es muy, muy impreciso. Esto lo dicen los profesionales y los profesionales, ¿no? Pues tienen su experiencia. Es mejor valerse un afinador de estos porque esto se va a valer, valga la redundancia, de utilizar las ondas de vibración que produce el instrumento para determinar si tu instrumento está afinado o no. ¿Sí? Es más preciso. Tenemos estos aceites limpiadores, pues que esto se usa mucho para limpiar el diapasón de la guitarra, las cuerdas. ¿Por qué? Porque las cuerdas cuando nosotros, un tip que yo doy siempre es que es ideal antes de tocar guitarra lavarse las manos bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos suciedad en las manos, ¿sí? En las yemas de los dedos. Y eso con el tiempo hace que las cuerdas se desgasten más rápido de lo que deberían, se ensucian mucho más rápido con el sudor y todo el cuento. Entonces tratamos de conservar el instrumento lo más limpio posible, lo más pulcro posible, para que no se desgaste tanto con el sudor, porque el sudor oxida las cuerdas. Y si ya tenemos unas cuerdas muy oxidadas, hay que cambiarlas. Obviamente se van a cambiar sí o sí, pero van a durar más tiempo si las cuidamos. ¿Listo? Entonces, para eso son estos aceites. No sé, estos aceites en específico se creo que se echa en el diapasón del instrumento. Hay otro aceite que se utiliza en las cuerdas, que se echa en las cuerdas, que es el Dunlop 65 también, em, que ayuda a conservar las cuerdas más tiempo, crea como una capa protectora contra el sudor. Em, Limpiatrastes, bueno, eso yo no lo tengo, pero sí es muy chévere, muy interesante. O sea, cuando uno termina de tocar un instrumento hay que limpiarlo, las cuerdas, hay que quitar la suciedad con un trapito de franela, limpiarle el sudor, porque ese sudor tiene sodio y el sodio, pues ya sabemos que no se lleva muy bien con el metal y lo puede oxidar. Y no solamente las cuerdas están hechas de metal, que son de níquel, sino también los trastes y la madera se va a empezar a poner fea y se pueden dañar los trastes a largo plazo. Portapúas, esto pues, sí es útil, pero tampoco, uf. Cables de pedales, esto pues ya es recomendable cuando tengamos pedales. Mm, ¿Qué más? Tapabocas, bueno, esto sí no sé para qué es. Bueno, viéndolo, esencial, esencial, el afinador, el soporte de guitarra, tener un soporte de guitarra, si es posible, o una funda, y aceite limpiadores. ¿Listo? Para el mantenimiento.
Y en compañía de eso, tener siempre un trapito de franela para limpiar el instrumento después de tocar. Listo, que quede súper limpio el diapasón y las cuerdas. Los picks. Los picks van a variar, no, o sea, los picks son como la uña con la que tocamos el instrumento, la mano derecha o la izquierda, si eres zurdo o diestro. Los picks tienen calibres, materiales y formas y tamaños. ¿Listo? Entonces también hay que informarse un poco bien de esto. Si, por ejemplo, tú quieres tocar metal, te conviene un calibre de pick más grueso. Por ahí de estos. ¿Listo? Si quieres tocar solamente rasgueo con la acústica, por ejemplo, te conviene un pick más delgado. Por ejemplo, de estos calibres, por ejemplo. Valga la redundancia. Yo personalmente yo uso los picks que son de celuloide también, de celuloide y de gel, que los vende Jim Dunlop, que es una marca de picks, que también es la misma que vende estos productos. Bueno, las cuerdas. De hecho, vamos a buscar acá picks Jim Dunlop y vamos a ver. Yo los uso mucho, son súper chéveres, son versátiles. Y aquí te va a decir el calibre. Entonces, este es un calibre más suave, pues es delgadito, aquí uno más grueso. Este es, vea, más grueso, este te serviría, perdón, de pronto para metal. Eh, este también te serviría, bueno, para metal o para hard rock, tal vez, por el tipo de sonido que produce y también por la comodidad. Eh, Eso sí, pues sería ideal, pues, no sé, explicar el por qué, porque mientras más delgado sea el pick, más suave va a ser y menos rígido va a ser a la hora de tocar, por ejemplo, géneros que implica hay que hacer eh, down picking, como es el metal, por ejemplo, o tocar muy rápido, porque se va a doblar, y eso nos va a quitar velocidad a la hora de hacer punteo. ¿Listo? Este se usa, pues yo lo usaba para tocar blues, por ejemplo. A mí me gusta mucho la textura de los Tortex de Jim Dunlop, porque tiene una textura que no permite que con el sudor, porque una vez se suda mientras toca, se resbale de la mano. Entonces es muy chévere. De hecho, yo uso, voy a ver acá, eh, yo utilizo el Tortex, uno que es morado, que es de 1.14 milímetros. A mí me parece lo más de justo, es muy versátil, sirve para todo un poco. Es polivalente. Esto es en cuanto a los picks. Estoy yendo muy por encima de esto para señalar la importancia de todo esto. Ahora las cuerdas. Esos son paquetes de cuerdas. ¿Listo? Em, las cuerdas son muy importantes. ¿Por qué? Porque las cuerdas tienen calibres, al igual que los picks y todo eso tienen calibres. Entonces hay calibres que son más gruesos. Aquí tenemos una tablita y calibres más gruesos y más delgados. Y eso va a depender también del sonido que estemos buscando, del tipo de guitarra que estemos montando y así sucesivamente. Por ejemplo, el calibre light, que es el 01046, que es el que yo uso solamente en la Les Paul, es el que se usa en estas guitarras. De hecho, si uno ve en las especificaciones, te va a decir que el calibre de las cuerdas es 01046. Es este mismo de acá. Ups. ¿Cómo sabemos qué calibre es qué calibre? Por ejemplo, porque siempre van a estar agrupados por el calibre de la primera cuerda, que es la de mi, hasta el calibre de la sexta cuerda, que también es mi. Entonces te dicen, un calibre 01046. Ya sabes que es un calibre light, que es el que usualmente usan las Les Paul. Uy, ¿dónde está? Esta. Las Squire, por ejemplo, las Squire, pues, no, las Stratocaster, por ejemplo, tienden a usar el Super Light, que es el 00942. ¿Por qué? Justamente por lo que hemos venido hablando. Porque son guitarras que buscan tener un sonido más brillante, no tan cálido, más con agudos. Y claro, como el calibre es más delgado, el calibre se refiere al diámetro de la cuerda, van a obtener un sonido más
más agudo, más agudo. En cambio, mientras más grueso sea el calibre, más cálido va a ser el sonido, más grueso va a ser. Y obviamente dependiendo del calibre que tengamos, así vamos a calibrar nuestra guitarra. Uno podría montar, por ejemplo, un calibre 01046 en una Stratocaster, por ejemplo. Aunque no es lo usual, pues hay gente que lo hace. Yo no lo hago. Eh, porque pues implicaría como reajustar la guitarra otra vez. Entonces, pues es un cañengo más. Eh, entonces aquí tenemos eso. Obviamente, pues esto va a influenciar mucho nuestra manera de tocar porque a la hora de tocar, si el calibre es más grueso o más delgado, nos va a ser más fácil o más difícil hacer estiramientos de cuerdas, hacer lo que llamamos bendings. Si tenemos esta, por ejemplo, para hacer bendings va a ser mucho más duro. Esta, por sobre todo. Esta, pues, es la estándar, entonces no da tanto problema. Son las que dan las Les Paul. Pero sí que si tenemos una de estas, va a ser mucho más sencillo hacer bendings o estiramientos de cuerdas. Eh, todo eso. Usualmente se están hechas de níquel y las tres marcas principales son Ernie Ball, D'Addario, Elixir o Fender. Yo uso D'Addario. Como ven acá, nos marca el calibre 0.10 y aquí debería estar el 46. O por ejemplo acá que es 0.952. ¿Qué calibre sería eso? Bueno, no sabría. No. Bueno, es que esta tiene esta tiene 7 cuerdas. Tiene 7 cuerdas. Usualmente una de 6 cuerdas sería 0.942. Pero como tiene una cuerda más, hay guitarras de 7 cuerdas, de 8 cuerdas, de 9 cuerdas y todas las que quieras. También va a variar ese calibre. Mientras más cuerdas tenga, mayor va a ser el calibre de las cuerdas de arriba. ¿Listo? Entonces, bueno, eso sería un repaso en general de lo que serían las guitarras, ¿no? Em, y sus accesorios y sus componentes, no sé, pues sé que es una información muy amplia, muy general. Valdría la pena de pronto profundizar si hay dudas. Yo estoy dispuesto siempre. Entonces, bueno, em, para cualquier orientación y así, pues también quedo pendiente.